Las profundidades del océano ocultan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Cuando el Nautilus 2 descendió a la fosa, su tripulación esperaba encontrar una anomalía, pero lo que hallaron los estaba esperando. Y ahora, aunque uno logró regresar, nunca volvió solo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La presión aumentaba con cada metro que el Nautilus 2 descendía, un monstruo de acero sumergiéndose en el vientre de la Tierra, donde la luz del sol era solo un recuerdo olvidado. La cabina estaba en silencio, excepto por el zumbido de los monitores y el sonido distante del agua presionando el casco, como si el océano mismo intentara tragarlos. El capitán Arlón, con su semblante pétreo y curtido por años de servicio en la marina, mantenía la vista fija en los instrumentos, su mandíbula tensa. A su lado, el doctor Everett, un hombre de ciencia con ojeras perpetuas y un brillo inquieto en los ojos, no dejaba de observar las lecturas del sonar, su ceño fruncido por la incertidumbre. McCarthy, el ingeniero de la nave, se acomodó sus auriculares y frunció los labios con una mezcla de concentración y ansiedad, mientras Rivas, la bióloga marina, registraba datos en su tablet, sus dedos temblando apenas. A 8,400 metros de profundidad, las luces del Nautilus 2 iluminaron algo imposible. Al principio, fue solo una sombra inmensa, una mancha de oscuridad aún más densa que el abismo que la rodeaba. Pero conforme se acercaban, la forma se definió, una estructura colosal, una catedral sumergida construida con una piedra negra que parecía absorber la luz. Sus muros estaban cubiertos de organismos bioluminiscentes que palpitaban con un brillo enfermizo, como venas de una criatura dormida. Los símbolos grabados en la roca, erosionados, pero aún legibles, no pertenecían a ningún idioma conocido. Eran angulosos y retorcidos, como si alguien los hubiera tallado con una mano temblorosa o enloquecida. ¿Cómo diablos puede haber algo así aquí abajo?, susurró Rivas, con la voz ahogada por la incredulidad. Nadie respondió. McCarthy tragó saliva y activó el brazo mecánico del submarino para lanzar una sonda con cámara. La pequeña esfera descendió lentamente, iluminando con su luz artificial los pasadizos de la estructura. Lo que mostró la transmisión en las pantallas hizo que todos contuvieran el aliento. Un túnel se abría en la base de la catedral, un boquete circular que descendía aún más. Era imposible determinar su profundidad, pero las paredes parecían estar cubiertas de la misma textura orgánica de la superficie. Everett ajustó el enfoque de la cámara, intentando ver más allá de la penumbra, cuando algo se movió. Fue un destello, una sombra que al principio parecía un simple efecto óptico, un juego de luces y distorsión del agua. Pero entonces, la silueta emergió con claridad. No era un pez. No era nada que pudiera haber evolucionado en la Tierra. La figura era humanoide, pero su cuerpo era antinaturalmente alto y delgado. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, y terminaban en dedos que flotaban con un movimiento espasmódico. Su piel, o lo que pasaba por piel, era de un negro profundo, casi translúcido en algunos puntos. Pero lo peor eran sus ojos. No parpadeaban. No reflejaban la luz de la cámara. Solo brillaban con un fulgor interno, una intensidad imposible, como si dentro de aquella criatura se escondiera algo que los observaba a todos a la vez. El sonar emitió un sonido distorsionado, un eco que no debería haber estado ahí. Al principio, fue solo una vibración irregular en las frecuencias. Pero conforme Everett ajustaba el audio, lo entendió. Es una frecuencia. No. Son palabras, dijo, sintiendo el frío recorrerle la columna. Las voces no eran audibles de forma normal. Era como si se filtraran directamente en su cabeza, un murmullo distante, reverberante, antiguo. Cada tripulante escuchó algo distinto. ¿Dios santo?, susurró McCarthy, su piel completamente pálida. ¿Esto no puede ser real?, murmuró Rivas, sus ojos clavados en la pantalla. El Nautilus 2 crujió. El agua presionó el casco con una intensidad anómala. Las luces parpadearon por un segundo y la cabina se sumió en un parpadeo intermitente de sombras. Entonces, la presión en el interior aumentó repentinamente. McCarthy jadeó y se llevó una mano al pecho, su respiración entrecortada.
Rivas gimió de dolor y se agarró la cabeza con ambas manos, sus ojos muy abiertos, inyectados en sangre. El capitán Arlong gritó una orden para ascender de inmediato, pero cuando intentó accionar los controles, la nave no respondió. La criatura seguía allí, flotando en la entrada del túnel, observándolos. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Y en ese instante, todos comprendieron la verdad. No estaban explorando la anomalía. La anomalía los había estado esperando. Las alarmas del Nautilus 2 chillaban en un tono agudo y desesperado, la presión dentro del submarino aumentando de forma anormal mientras las luces parpadeaban con un ritmo errático, proyectando sombras danzantes sobre los rostros crispados de la tripulación. McCarthy jadeaba, el sudor resbalando por su frente mientras intentaba restablecer los controles, pero cada intento era inútil, la nave estaba atrapada en una fuerza invisible, algo más allá de cualquier comprensión. Rivas gimió y se llevó las manos a la cabeza, sus uñas arañando su cuero cabelludo mientras su cuerpo se convulsionaba. Everett sintió su estómago retorcerse con una náusea profunda, como si su propio ser estuviera siendo sacudido por dentro. El capitán Arlong, en cambio, permanecía inmóvil, sus labios murmurando algo en aquel idioma sin nombre que ninguno de ellos debería ser capaz de entender. Los susurros eran más claros ahora. No salían de la radio, ni de los sistemas del submarino, resonaban directamente en sus mentes, una voz múltiple, profunda, que hablaba en un tono monocorde, como una letanía antigua repetida una y otra vez desde los albores del tiempo. Everett sintió que las palabras no solo lo llamaban, sino que lo atravesaban, hurgaban en su memoria, en su identidad, en su propia esencia. Sintió fragmentos de pensamientos que no eran suyos, visiones de ciudades sumergidas en la oscuridad, de formas inhumanas deslizándose en el abismo, de una historia escrita en un tiempo anterior a la humanidad. Su cuerpo se estremeció con un escalofrío primario, el instinto más básico gritando que debía huir, pero sus músculos estaban rígidos, paralizados por el terror. De pronto, un sonido seco rasgó el aire, un crujido que no provenía de la nave, sino de McCarthy, quien de repente arqueó la espalda en una posición antinatural, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. Su piel se volvía lívida, sus venas marcándose con un tono negro violáceo, como si algo dentro de él estuviera drenando su vida. Everett se lanzó hacia él, sujetándolo por los hombros, tratando de sacudirlo, pero en ese instante McCarthy dejó escapar un chillido desgarrador y se golpeó la cabeza contra el panel de control con tanta fuerza que la pantalla se astilló. La sangre brotó de su frente, pero él no pareció notarlo. Sus ojos ahora estaban completamente blancos, sin pupilas, sin alma. «McCarthy, mírame», gritó Everett, sacudiéndolo con más fuerza, pero el ingeniero comenzó a reír, una risa espasmódica y distorsionada, como si algo más estuviera usándolo como una marioneta. «Nos ve. Nos ha visto siempre», susurró McCarthy con una voz que no era la suya, y antes de que Everett pudiera reaccionar, el ingeniero llevó ambas manos a su garganta, y en un movimiento brutal, comenzó a desgarrarse la piel con las uñas. La sangre salpicó los controles, las paredes, sus ropas. Everett sintió su estómago revolverse al ver cómo McCarthy seguía desgarrándose la garganta, su risa ahogándose en borbotones de sangre hasta que finalmente colapsó, su cuerpo temblando por última vez antes de quedar inerte en un charco carmesí. «¿Dios? ¿Dios?». Rivas jadeó, sus manos aún aferradas a su cabeza, su cuerpo sacudido por espasmos violentos. Sus uñas habían dejado surcos sangrantes en su cuero cabelludo, pero lo peor era su expresión, sus ojos estaban abiertos de par en par, su boca entreabierta en una mezcla de horror y revelación, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Everett intentó acercarse, pero de repente Rivas se quedó completamente quieta, su respiración cesó, sus ojos en blanco rodaron hacia atrás y su cuerpo se desplomó sin más. El silencio se hizo insoportable. La nave seguía atrapada en aquella fuerza invisible, pero la ausencia de sonido en la cabina fue aún peor que los gritos. Fue entonces cuando Everett se volvió hacia el capitán Arlong y su corazón se detuvo. El capitán ya no era el mismo hombre que había abordado la nave con ellos. Su piel se veía extrañamente pálida, sus ojos eran dos pozos oscuros donde no quedaba rastro de humanidad. Sus labios seguían moviéndose, pero ahora susurraban con claridad en aquel idioma olvidado,
su voz resonando con un eco imposible. No había emoción en su rostro, solo una serenidad escalofriante, como si estuviera en comunión con algo mucho más grande que todos ellos. Everett sintió un pánico puro apoderarse de su cuerpo. Debía salir de ahí. Con una última chispa de cordura, se lanzó hacia los controles de emergencia y activó los propulsores de ascenso. La nave se estremeció con un rugido metálico, impulsándose hacia arriba con violencia. En ese momento, la estructura ciclópea que yacía en el fondo comenzó a temblar, sus muros palpitaban como carne viva y de sus grietas surgieron tentáculos negros y viscosos que se deslizaron hacia la nave, pero el Nautilus 2 ya se estaba elevando, escapando de su alcance. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Everett miró una última vez a Arlón, esperando ver una reacción, un grito, un intento de detenerlo, pero el capitán solo lo miró con aquella expresión vacía y pronunció las últimas palabras que Everett escucharía de él. Ya es tarde. El susurro no provenía de su boca. Fue en ese instante cuando la figura humanoide emergió por completo de la oscuridad, su rostro distorsionado en algo que no era humano, sus ojos encendidos con un brillo infinito. Y Everett supo que, aunque estuviera ascendiendo, no había escapatoria. El Nautilus 2 ascendía con una violencia descontrolada, su estructura crujiendo bajo la presión mientras los propulsores de emergencia lo impulsaban hacia la superficie a una velocidad que bordeaba lo peligroso. Everett apenas podía mantenerse en pie, aferrado a los controles mientras el submarino temblaba con cada metro recorrido, la sensación de vértigo y desorientación clavándose en su pecho como una garra helada. A su alrededor, las luces parpadeaban con una intermitencia irregular, los monitores mostraban lecturas confusas y la alarma de daño estructural aullaba como un animal herido. La sangre de McCarthy aún goteaba de los paneles, formando delgados hilos oscuros que flotaban en el aire debido a los cambios de presión, y el cuerpo de Rivas, desplomado junto a la consola, parecía más una cáscara vacía que un ser humano. Pero lo peor seguía siendo el capitán Arlón, que permanecía en su asiento, con la mirada fija en Everett, sus labios moviéndose en un murmullo constante, repitiendo una y otra vez aquel idioma imposible que aún resonaba en su cabeza como un eco persistente. Everett apartó la vista de él y trató de concentrarse en los controles. Estaban a punto de alcanzar los 5,000 metros, pero algo seguía mal. La nave se sacudió con un impacto seco y por un instante tuvo la sensación de que algo los había golpeado desde afuera. Miró la pantalla del sonar, pero la imagen era caótica, llena de interferencias y sombras inestables que parecían deslizarse por la periferia. Entonces sintió un cambio en el aire, un peso que se instaló en su pecho como si la misma atmósfera dentro del submarino se hubiera vuelto más densa, más opresiva. Una vibración sutil recorrió el casco de la nave, un sonido gutural, subacuático, algo que no venía del metal sino de mucho más profundo. Fue entonces cuando las luces se apagaron por completo. La oscuridad dentro del Nautilus 2 fue absoluta, una negrura sofocante que pareció tragarse el tiempo mismo. Everett contuvo la respiración, su corazón martilleando en sus costillas mientras un sudor frío resbalaba por su espalda. Sabía que no estaba solo. No en la forma en que lo había estado antes. Everett. La voz del capitán Arlón perforó la oscuridad, pero no era su voz. Era algo más, algo que se había instalado dentro de él, usándolo como un conducto. El sonido no solo llegaba a sus oídos, sino que se filtraba en su mente, envolviéndolo como un manto húmedo y helado. Ya es tarde. El aire se volvió más pesado, su garganta se cerró y sintió como si una presión invisible le estuviera comprimiendo los pulmones. Su visión se nubló y por un momento se encontró de nuevo en el fondo del océano, en la estructura ciclópea, frente a los muros palpitantes cubiertos de símbolos que ahora comprendía. Eran nombres. Nombres de aquellos que habían descendido antes. Nombres de aquellos que nunca habían regresado. Nombres que no eran escritos, sino absorbidos, inscritos en la propia carne de la piedra viva. Y el suyo estaba allí. Su propio nombre. Entonces la luz regresó con un parpadeo titilante y el Nautilus 2 siguió ascendiendo, el rugido de los propulsores rompiendo el silencio mientras los sistemas volvían a responder. Everett jadeó y se sujetó el pecho, sintiendo sus pulmones arder mientras tomaba una bocanada de aire. Si te está gustando este relato, suscríbete.
Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Miró hacia su izquierda y vio que el capitán Arlón ya no estaba en su asiento. No estaba en ningún lado. No había rastro de él. La nave emergió a la superficie con una explosión de espuma y agua salada. El repentino cambio de presión hizo que los oídos de Everett zumbaran y su visión se volviera borrosa por un instante. Se tambaleó hacia la escotilla superior y con manos temblorosas giró la manivela hasta que la cerradura se liberó con un chasquido metálico. Empujó la compuerta y la luz del sol lo cegó momentáneamente. El cielo estaba despejado, el océano se extendía en todas direcciones con un azul infinito que en cualquier otra circunstancia habría sido reconfortante, pero Everett no sintió alivio, no sintió nada. Se quedó allí, de pie en la superficie del submarino, sintiendo el viento en su rostro mientras su corazón latía con un ritmo errático. No había rastro de los demás. No había cuerpos. McCarthy, Rivas, Arlón, todos habían desaparecido. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.